días, gracias por arrancar su mañana con el noticiero Sucesos. Tenemos, por supuesto, mucha información y, como es costumbre en este espacio de entrevistas, tenemos a los protagonistas de los hechos que marcan la jornada, y es por ello que está Franco Fernández, presidente del colectivo de trabajadores Y Si Te Pasa a Ti, para hablar sobre la situación de Zaruma tras lo que aconteció en diciembre de 2021 con respecto a los socavones. Gracias, Franco, por estar con nosotros. Hola María José, buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia que nos mira y nos escucha por los distintos medios. Efectivamente es preocupante lo que pasa en Zaruma y estamos a 3 días de que se cumpla un mes. Así es, y justamente Ecuador nuevamente en la mira mundial, no solo por la solidaridad, empatía y por los emprendimientos que surgen a través de los ecuatorianos, sino cuando existen crisis, cuando no hay respuesta por parte de las autoridades y cuando ocurren estas tragedias como las que ocurrió el 16 de diciembre de 2021, varios titulares, incluyendo BBC Mundo, señalaban que un socavón derrumbaba viviendas en Zaruma, en la ciudad de Ecuador, que se cataloga por su excelente gastronomía, por la calidez de su gente y, por supuesto, por tener varias características de este realismo mágico comúnmente reconocido por algunos historiadores y literatos. ¿Cómo se encuentra actualmente la ciudadanía? ¿A qué están esperando por parte de las autoridades? Esperábamos la semana pasada la visita del presidente de la República. Se supone que la próxima semana se va a volver a conectar para este estilo de gabinete en el que se convocan varios ministros, pero que significa el comité multisectorial que se creó mediante decreto del presidente Lenín Moreno unos años atrás, en el 2017, por lucha de los propios zarumeños, que en ese tiempo lo hicimos desde Quito. Yo vivía en ese tiempo en Quito, y desde esa gestión se logró varias cosas. Una de ellas fue lograr la consulta popular. La gente hoy está esperando que esa respuesta se cumpla, porque a nivel país la respuesta fue mayoritaria: no minería en los centros urbanos. El detalle está en que ahora se pelean entre cuál es el centro urbano. El centro urbano son las 177 hectáreas, pero lo que tenemos que buscar y propender es una nueva zona especial de control minero que se vaya más hacia el sur y más hacia el este, que son donde están radicadas actualmente las actividades y labores mineras. Esto es importante porque no se puede afectar un territorio donde no hay labores mineras, pero es absolutamente necesario e imprescindible afectar donde se encuentran labores mineras que tienen acceso desde 1, 2, 3 kilómetros fuera de la zona de exclusión minera hacia la zona de exclusión minera. Es decir, hay bocaminas que les permiten ese acceso. Ahora, ya el gobierno indicó que va a destinar 3.5 millones de dólares para fortalecer el suelo donde aconteció este suceso, y es que más de 300 familias perdieron sus hogares, hubo varios heridos y están a la expectativa de poder solucionar, por supuesto, sus problemáticas y que tengan una respuesta inclusive por parte del propio municipio. ¿Cómo se encuentran las autoridades locales y ustedes como gremio? ¿Han tenido conversaciones? Me lo cruzo de vez en cuando al alcalde. Creo que es difícil conversar con él debido a que muchas personas dicen que es parte implicada de los que hicieron o los que dejaron de hacer, de los que tienen pecado de acción u omisión, y eso las autoridades tendrán que revisarlo, porque esto es el vox populi dentro de la ciudad. Sin embargo, que sean quienes tengan que acusar, que acusen, y quienes tengan que investigar, que investiguen. Respecto de los damnificados, el Ministerio de Bienestar Social ya ha tomado contacto con ellos. El presidente de la República ha dicho que se va a entregar un bono de 200 y pico de dólares. Está bien, no es la única solución, no es lo único que se requiere y no es la solución definitiva tampoco. También ha dicho que se van a destinar un poco más de 3 millones de dólares para la remediación de los socavones. Está muy bien. Estos días se ha revisado con los técnicos, con la gente que conoce y sabe de la remediación. Se va a hacer un relleno hidráulico, se va a poner un tapón en el lugar donde está actualmente, pero hay que aclarar, no hubieron heridos, no hubieron gente que haya fallecido en el socavón. Ahora sí, hace 2 días que fallecieron, hace 3 días me parece, que fallecieron unas personas en unas minas, pero esto es justo producto de la minería ilegal, que tiene que ver con otro tipo de actividad y no con el fenómeno antrópico de este socavón que se dio, justo provocado por la minería ilegal. Pero bueno, ya hay que también hacer un recuento a lo que ocurrió en el terremoto del 16 de abril del 2016, y lo menciono justamente porque allí se
puso en la palestra acerca de la importancia de las buenas prácticas de construcción, de precautelar, por supuesto, la seguridad por parte de quienes conforman la cadena humana, y sobre todo la responsabilidad de las autoridades en el desempeño de estas acciones. La minería ilegal no es algo nuevo, sin embargo, en este nuevo gobierno se espera, por supuesto, tener soluciones, y ustedes como gremio han considerado también algunas propuestas o tienen dentro de sus planes algunos protocolos para no desprestigiar, por supuesto, la labor en la que dependen varias familias ecuatorianas, pero aún así que tengan, por supuesto, todas las medidas para salvaguardar su vida y, por supuesto, también en lo que compete el patrimonio cultural del Ecuador, ¿no? Nosotros como colectivo de trabajadores de los sectores estratégicos, minería, eléctricos, complementarios también con los de telecomunicaciones y por supuesto los petroleros, claro que sabemos que hay una afectación de toda actividad humana, sin embargo la minería es viable y es sustentable en el tiempo siempre y cuando se haga de la forma correcta. Estas actividades criminales realizadas debajo del subsuelo de Zaruma ni siquiera se les puede llamar minería, porque ahí ya no hay ingenieros, ya no hay geólogos, ya no hay técnicos, simplemente es depredación total, sin estribos, sin ninguna base ni nada. Bien decías tú, esas son parte de las cosas que nosotros hemos propuesto, como por ejemplo darle sustento a las casas, hacer el relleno hidráulico para que se taponen las cavernas. Esta es una forma de decirlo, sin embargo se llaman galerías, salones, los ductos, los rebajes, las minas, los buzones, que son todos estos términos técnicos dentro de la industria minera. Todo esto es lo que se ha pedido para que se solucione. Ahora, en la parte superior, en el suelo, hay más cosas que hacer. Tiene que hacerse una solución integral a la calle donde se hundió, que pueda en el futuro volver a ser transitable con vehículos livianos. Tiene que dársele vida otra vez a la ciudad. Tiene que hablarse de turismo en Zaruma, del turismo gastronómico, como lo has dicho, del turismo cultural. Aquí hay música, aquí hay arte, aquí hay cultura, pero también hay turismo gastronómico. También se viene a Zaruma por el café, reconocido en todo el mundo. Bueno, hay mucho más. ¿Por qué no hablar de las cosas que ha hecho el Ministerio de Turismo tiempo atrás? Como por ejemplo reconocer el tigrillo como plato típico nacional, sabiendo que es un producto completamente sarumeño. La humita tiene que ser reconocido como un producto de Zaruma, porque por algo viene de Zaruma, ¿no? Este cabeza de maíz, este cabeza de choclo, tiene un sentido histórico y hay que levantar este legado histórico. Otra de las cosas que se ha pedido es que el Ministerio de Turismo haga el levantamiento de las casas que se cayeron con fotografías que existen de tiempo atrás, videos que existen de tiempo atrás para de ese patrimonio. Claro, ¿no? Y vamos en orden porque creo, por supuesto, que lo que ha mencionado usted es oportuno, ¿no? Hay, sin lugar a dudas, algunas aristas necesarias de abordar dentro de este espacio de entrevista. Y quisiera también consultarle si han tenido algún contacto con el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, y es que hay un reglamento ambiental de actividades mineras propuesto justamente por esta entidad, en la que se afirma, por supuesto, cuáles son los protocolos que deben de implementarse, cuáles son también las penalidades y la responsabilidad de quienes no sigan estos lineamientos. He tenido la oportunidad de reunirme una sola vez de manera presencial con el ministro Manrique, me pareció una persona muy acertada en sus criterios. Sin embargo, me he permitido manifestarle unos meses atrás que es importante que se trabaje en el licenciamiento ambiental. No solo que se los entregue, sino que se capacite a la gente, que se haga talleres técnicos y que la gente entienda. Porque hay varias personas que están en este momento trabajando en minería ilegal, y disculpen lo que voy a decir, les va a sonar duro, porque no conocen otra manera o porque simplemente están esclavizados. Y digo trabajando porque represento a trabajadores. No hablo de los que ponen el capital, no hablo de los capitales ilegales, no hablo de los capitales de otras provincias y de los capitales de otros países que llegan para hacer minería ilegal, porque eso es una mafia, eso estamos hablando de otro tipo de cosas. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es cómo hacer para que esta localidad que vive de la minería principalmente y que quien no hace minería le compra al minero o le vende al minero, entonces entienda que esta es parte de un ecosistema, de una solución integral a la sociedad. Y si eso lo entendemos, entonces podremos empezar a trabajar en un pastel más grande, en el cual existan otras actividades económicas que desarrollar dentro de la ciudad, como por ejemplo una de las propuestas que hemos hecho a la ley de minería, que las regalías pasen directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, a los cantones, que el 60% se asigne para obras de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, y el 40% se asigne directamente
a los gobiernos autónomos centralizados bajo proyectos para hacer este cambio de la matriz productiva y cambio económico. Es decir, trabajando y atacando el problema desde raíz, pero no diciendo cierren todo y se acabó. Por supuesto que no puede haber minería en la zona de exclusión, en Zaruma, en la zona de exclusión minera, pero en los alrededores hay formas que sí se puede hacer. ¿O es que en Ecuador es el único país donde no se puede hacer minería legal? Estoy convencido que sí. Claro, es un proceso que debe de estar desde la matriz, que en este caso es el cambio cultural, ¿no? Desmentir, por supuesto, ciertas prácticas que se habían normalizado en algún momento, y así como lo que ocurrió en el periodo anterior con el ministro de Agricultura en conjunto con Agripac y con otras entidades en donde se capacitó, por supuesto, a los agricultores para poder identificar cuáles eran las falencias, por qué tal vez había más tierra árida que fértil y cómo combatir, por supuesto, las plagas, pero sin tener que esperar largos periodos para poder finalmente tener el producto terminado, en fin, entre otras características. Pero lo que ocurre justamente en el sector minero es ello, ¿no? Más allá de las precauciones que hay que tener para precautelar nuestro medio ambiente, también lo que pasa con el sector turístico, y es que ya Nils Olsen también había recorrido Zaruma y había hecho todo un plan, inclusive la visa nómada, para quienes quieren ser invitados a esta tierra mágica, que como usted bien lo catalogó, está llena de gastronomía, está llena de calidez, está llena de un excelente café y por supuesto de ciertos recorridos que pueden hacer a aquellas personas que les gustan las experiencias diferentes. Pero para llevar a cabo este pool de actividades que va a reactivar la economía, hace falta este tipo de diálogos, de conversaciones con distintos gremios para poder presentar estas soluciones. ¿Usted considera que las personas están dispuestas a cambiar el chip, a reaprender y, de ser posible, capacitarse en la medida de lo posible para que retomen sus actividades y de esa manera recuperen el empleo que por ahora no lo tienen consigo? Hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. Y claro, cualquiera te puede lanzar una piedra porque desconoce hacia dónde lo vas a llevar. Pero si a una persona le marcas una hoja de ruta, le demuestras que puede haber una industria, el comercio, el turismo, etcétera, y que puede ser rentable en el tiempo y que de eso puede vivir, como aquella gente que se le enseñó a vivir de cuidar los bosques y ahora se dedican única y exclusivamente a cuidar los bosques. Bueno, en Zaruma puede pasar lo mismo, pero para eso se necesita concientizar a la población, enseñarle. Y hay que llegar con un plan claro, que eso es una de las cosas que se les ha pedido a las autoridades. Por ejemplo, con el ministro Bermeo, con el viceministro Javier Vera, Grunauer también se ha hablado y se ha dicho, expliquen el trabajo que están realizando, expliquen cómo sí se puede hacer minería con los otros ministerios, como el Ministerio de Gobierno, expliquen qué está haciendo el Ministerio de Gobierno. Por ejemplo, se les ha pedido ya a las Fuerzas Armadas que en cuanto se logre la ampliación de la zona especial de control minero, se establezca allí un batallón militar para que de esa manera existan otras formas de vivir en esa zona y no exclusivamente a través de la minería ilegal, porque claro, la gente que está muy hacia el este o muy hacia el sur, lo único que encuentra como forma de subsistencia es la minería ilegal. Y como aparte hay capitales para prestarles aire, compresor, taladros, etcétera, todo esto, las brocas, etcétera, todo esto, hasta la propia dinamita de manera ilegal, todo esto propende a que la actividad minera y este círculo vicioso ilegal se siga dando. Pero hay que poner otras soluciones en la palestra para que la gente las entienda y decir, este es el Zaruma que todos queremos a 30 años. Y como bien dice María José, hay un tema que lo tienen que tratar todos los ecuatorianos. No es para mañana, la solución no se acaba en el primer mes de intervención, la solución no va a pasar en los 18 meses de intervención que tiene planificado el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas. La solución va a ser a mucho más largo plazo. Quizás la solución definitiva se encuentre en 5 o 6 años. Ok, cuando esté lista esa solución, toda la ciudad tiene que saber que va a migrar hacia un nuevo estilo de articularse, de manejarse, de hacer economía, etcétera. Y esto influirá en toda la provincia, porque aquí la provincia tiene camarón, tiene cacao, tiene banano, tiene otro tipo de turismo. ¿Por qué no hablar del avistamiento de aves, de los magníficos paisajes, del clima privilegiado que tiene Zaruma para venir a vacacionar? Hay muchas cosas más para hablar de Zaruma. El detalle está en que nos estamos centrando en el socavón y lo mal que se ha hecho. Está bien, hay que criminalizar a este tipo de gente, hay que judicializarla, tienen que pagar con sus recursos,
También hay que ver cómo se cruza deuda externa para obtener el financiamiento para todo lo que se quiere hacer, y se han planteado soluciones de parte de los gremios laborales. Hay muchas otras cosas más que el país puede hacer por Saruma. Yo recuerdo Ahora, poco más de 2 años cuando advertíamos, solo para terminar la idea, María José, advertíamos que esto podía pasar y que capaz que iba a suceder lo mismo que acabas de mencionar del terremoto, que iban a decir, creemos un impuesto para ayudar a Saruma. Ahora no es necesario crear un impuesto. Lo que es necesario es crear una nueva forma de hacer vida en Saruma sin minería ilegal. Ahora, y usted bien lo dijo, ¿no? Que no hubiese sido posible el desarrollo de Saruma sin la minería, y no es de satanizar esta actividad, sino más bien cambiar el escenario hacia uno mucho más sostenible y acoplado a lo que ya conocemos con respecto a los efectos en el ambiente y en el contexto en el que está actualmente Saruma. Y también recalcar que UNESCO la catalogó como un patrimonio cultural de la humanidad, y para poder prevalecerlo es necesario tener mecanismos que respalden primero la infraestructura, la identidad y esta esencia característica de Saruma. Pero para llevar a cabo esta acción es necesario, por supuesto, el apoyo de otras ONGs. Y algo curioso es que tras lo que ocurrió el año pasado en la ONU, en la Convención de Glasgow, para hablar sobre lo que pasó en Galápagos, la gente se pregunta, ¿no? ¿Es posible también hacer algo similar? Es decir, hacer un canje de la deuda o conseguir financiamiento desde afuera para poder mantener la infraestructura como se la conocía de Saruma, y de esa manera liberar de esta tensión al gobierno sin que afecte a la comunidad. Sí, sí es posible. Una de las cosas que se ha planteado respecto de los recursos es que lo que se tenga que pagar del servicio de deuda externa este año, 2022, sea cruzado a través de deuda externa. ¿Cómo? En vez de yo pagar, por ejemplo, 2.500 millones de dólares como Ecuador, Asia, Estados Unidos o Canadá, la propia Inglaterra, Francia, España, Italia, etcétera, todos estos países que tuvieron que ver con actividades mineras en el distrito minero Saruma Portobelo, como se le conoce, todas estas industrias tendrán que ir cambiando, tendrán que hacerse responsables y pagar por lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque estas minas que se trabajaron en aquel tiempo, como Sadco, como Sima, etcétera, que dejaron haciendo las cavernas más profundas, las más largas, las más extensas, unas cuotas más abajo, entonces ellas tendrán que decirse, de parte del gobierno ecuatoriano, no se cumplió con la remediación integral, no se ha hecho el cierre técnico de las minas, por lo tanto, ustedes van a ser responsables. Bueno, Franco, también es importante analizar que justo los socavones se dieron en una zona patrimonial, y hay que recalcar nuevamente que la UNESCO catalogó a Saruma como patrimonio cultural de la humanidad. Con el gremio tienen propuestas para proteger lo que queda y de esa manera evitar que otros incidentes como estos tengan a dañar la identidad de Saruma. Algo importante que se ha dicho y que es necesario recalcarlo día tras día es que Saruma es la joya del Ecuador. Y si Saruma es la joya del Ecuador, hay que digitalizarla y hay que bloquearla por completo de estas ideas de que al ser debajo del territorio de Saruma urbano, de esta 177, un territorio rico en minerales, completamente enriquecido por vetas de oro, no se puede pretender allí hacer un yacimiento completo y decir migremos a la ciudad. Una ciudad de 15 años no se puede cambiar. Una historia una ciudad de 500 años no se puede cambiar. 500 años de historia no se pueden modificar. Lo que sí vamos a pedir, y lo estamos pidiendo con insistencia para que el presidente de la República lo gestione a través del Ministerio de Turismo, junto con todo el equipo, más los gobiernos locales, llámese prefectura, por supuesto el gobierno autónomo descentralizado del cantón también, es conseguir la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. De esta manera se asignen los cuidados y los recursos, porque los cuidados tienen que ver con proteger lo actual, proteger las bases de las casas que están debilitadas, tratar todo lo que está en el suelo, pero por supuesto también asignar recursos para levantar a ese Saruma en el cual hay casas que pintar, hay casas que arreglar, hay que remozar a este patrimonio cultural, que creo que bien lo puede hacer la UNESCO. Pero que la UNESCO tenga el pretexto de decir existen socavones y no hay cuidado de los ciudadanos para Saruma, por eso no hago la declaratoria, es al revés. Para que no pase lo que está pasando, necesitamos la declaratoria que está en la lista indicativa desde hace 30 años ya.
Y justamente allí viene también la necesidad de una buena campaña de comunicación, ¿no? Y aquí podemos observar lo que ocurre con la ciudad de Cuenca, favorita para muchos turistas y por supuesto también ecuatorianos, quienes buscan salir de su ambiente caótico de una ciudad grande y refugiarse, por supuesto, en una sierra que a los guayaquileños nos queda muy cerca y quienes ya están cansados también de la costa intentan también cobijarse con las montañas y por supuesto este clima mucho más calmado. Pero ellos tuvieron una estrategia de comunicación no solo migrando hacia lo digital, sino como un municipio comprometido también con su ciudadanía y de ofrecer también esta identidad y esta vivienda amena a quienes quieren sentirse en casa, pero fuera de la que pertenecen. ¿Cómo cambiar o cómo acoger esta propuesta que tiene también planteada el municipio de Cuenca con lo que podría ser un nuevo Zaruma? Con dos conceptos. Primero, la unidad y segundo, la seguridad. Primero, la unidad de todos los armeños para que esto pase en el tiempo, que no va a pasar de un día para el otro, va a pasar en el transcurso del tiempo. Y para eso necesitamos construir un Zaruma en el que todos le demos la mano al turista, en el que no se le cobre 8,50 por un tigrillo a una persona que viene como turista, sino que si a todo el mundo le cobras 3,50, bueno, todos van a pagar 3,50, no importa en el carro en el que llegue o la camisa de qué color sea o de qué tipo de tela esté hecha. Y esto es importante porque uno toma conciencia y hace que la gente regrese. Cuando uno le vende un tigrillo a una persona que llegó de turista, no solo estás ayudando a quien tiene el restaurante, sino al que te provee el queso, al que te da el café porque se sirve con café, al que te vende el plátano, al que la cadena de valor. Y la cadena de valor por completo. Y lo otro es el tema de la seguridad. Zaruma tiene que volver a ser una isla de paz. Acá en Zaruma no es normal encontrar crímenes, robos, etcétera. No es normal. Que quizás este tiempo haya traído todo ese tipo de circunstancias, ok, y se tiene que denunciar y cambiar. Pero en Zaruma yo recuerdo, dejabas las ventanas y las puertas de tu casa abiertas cuando era niño y adolescente. Regresabas y llegaba el vecino y te decía, oiga, 2 horas aquí sentado esperando, cuidándole la casa. No ha habido nadie quien se haga cargo, me tuve que quedar a cuidar. Ah, muchas gracias. O simplemente la puerta de tu casa estaba topadita y nadie entró. Todavía vas a encontrar lugares de Zaruma, sobre todo en las parroquias y algunas casas que no están en el centro, que te vas a dar cuenta que tú llegas y la puerta siempre está abierta, no como en otras ciudades. Y ese sentido de comunidad, ¿no? Este sentido de pertenencia, de comunidad y sobre todo de esta confianza también y de vecindad. Y es lo que no pasa en las grandes ciudades y lo que podría prevalecer también en Zaruma y en otras comunidades que necesitan esta visibilidad. Y por ese lado, como gremio, sí es necesario crear conciencia, visibilizar, como usted bien lo cataloga, buenas prácticas para que esos turistas locales o extranjeros regresen y sean los mejores relacionistas públicos que necesita actualmente la ciudad. Qué bonito cuando uno se encuentra con un zarmeño. Yo viví 19 años en Quito, 19 años, desde que me fui a estudiar hasta hace año y medio. Y por supuesto, cuando uno está en una ciudad grande, es difícil hacer vecinos amigos, pero lo conseguí. Sin embargo, tengo la plena conciencia de lo que es vivir en una ciudad pequeña donde todos nos conocemos, donde sabes el nombre, el apellido de tu compañero de escuela y de colegio, donde sabes cómo se llaman los papás, donde lo primero que te preguntan es cuál es tu apellido para relacionarte con quién estudió él o ella y si conoció o no conoció a tus papás, para saber cómo se llaman tus abuelos. Entonces, esta parte es importantísima porque le devuelve un sentido, como dices tú, de pertenencia, pero también un sentido de propiedad. El de pertenencia de que todos estamos juntos y el de propiedad de que esto es mío y lo tengo que cuidar, por lo tanto no debo ensuciar las calles, no debo ser cómplice de la minería ilegal, no debo permitir los crímenes, etcétera. Todo este tipo de cosas que hacen que uno viva en sociedad, pero también en la calidez del hogar. Todavía se ve en las casas de los armeños que llega el vecino y dice, le traje el molido de maní porque hoy hice molido de maní en la mañana y quería convidarle un poquito, el famoso convidado. Y uno dice, ¿y cómo así? Es que estaba oliendo segurito. Entonces dice, yo estoy haciendo camarones para el almuerzo, entonces ya de una vez le dejo unos camaroncitos. Y el otro dice, yo voy a hacer repe, ya le paso dejando. Parte el día a día. Y es este trueque, entonces, ¿no? Uno que comúnmente era esta moneda que antes servía como los servicios que tenía una persona y los intercambiaba por otro según la necesidad.
Y eso es posible en localidades como las que menciona, y donde todos deberíamos de aprender de esa empatía, de esa solidaridad y de complementarnos unos a otros, porque de eso se trata justamente. En Zaruma todavía hay trueque, por supuesto que sí, con el plátano, con el café, etc. Yo recuerdo claramente que a veces necesitaba algo para el colegio, cogía, iba detrás de mi casa, cosechaba café, lo velaba, lo ponía a secar, unas semanas después estaba listo, lo tostaba, lo molía, y luego, o antes de molerlo, ya lo llevaba listo y decía, le vendo el cafecito. Entonces, claro, 5 o 10 libras de café era mucho dinero para un niño o para un adolescente. Claro que se puede hacer. Todas estas cosas pueden cambiar la vida, pero se ha propendido a abandonar el campo y se tiene que retomar el campo. Zaruma tiene que destacarse por tener el mejor café. Tenemos 2 de las más grandes e importantes cafeterías en Nueva York, producto del capital zarumeño, de la inversión zarumeña, pero del sueño y de la gastronomía de los zarumeños. Es importante. En Quito yo perdí la cuenta cuántas cafeterías de emprendedores zarumeños invitamos los días domingos a la institución para decir, vengan, conozcan, apliquen aquí, conozcan a la gente, dense a conocer, haciéndoles publicidad gratuita, yendo a comer donde ellos, haciéndoles pedidos a domicilio, comprando para llevar, etcétera. Todo esto es importantísimo para reavivar esta cultura zarumeña, pero en Machala hay 50 casas de las humitas. En Guayaquil yo conozco varios restaurantes que preparan comida típica zarumeña, es decir, se tiene que exportar también la cultura, lo bueno que hace Zaruma en otros lados, porque eso se convierte en imán para que traigan más gente a conocer nuestra amada. De acuerdo. Y es increíble realmente cómo de una mala noticia, como una cebolla, tiene distintas capas y no hay que conformarnos solo con una. Hablamos de los socavones, hablamos por supuesto de esa problemática social, ambiental y de este patrimonio cultural de la humanidad que hay que prevalecerlo, que hay que cuidarlo y sobre todo que puede ser también una estrategia para mitigar la deuda externa y de esa manera visibilizar Zaruma hacia los ojos del mundo. Agradecerle a Franco Fernández, presidente del colectivo de trabajadores Y Si Te Pasa a Ti, por estar con nosotros y por las propuestas y este recordatorio constante de que pertenecemos a una comunidad, una identidad y que eso es lo que se tiene que transmitir de generación en generación. Con ello culminamos Sucesos, ya les dejamos con el editorial. El programa cuatrianual del Ministerio de Finanzas planea un crecimiento de la economía en un 2.57% en promedio, con lo que ni de lejos se llega al 5% de crecimiento que necesita la economía para recuperarse. Mientras más impuestos tengan las personas, menos dinero tienen para comprar y por ende las empresas tributan menos. No necesitamos incrementar impuestos que afecten a quienes están endeudados con las tarjetas de crédito, a quienes son jóvenes y están tratando de construir su futuro, a quienes esperan una remisión de pagos de servicios básicos post pandemia, a quienes esperan que baje la tasa de interés bancaria a un dígito. Señor presidente, necesitamos que la economía crezca y para ello se necesita que existan mayores ventas y mayores compras, para que exista una mayor recaudación y con eso pagar la deuda, no al revés. El Ecuador tiene un desempleo y subempleo que supera el 67% de la población y un alto porcentaje de evasión tributaria. En vez de seguir cobrándole al mismo 5% de la población que sostiene la economía y los tributos, debemos cobrarle a esas empresas que no pagan ni un solo tributo, que no pagan salarios mínimos, que no cubren beneficios laborales y que tienen una competencia desleal con aquellos que sí las cumplen. No podemos ponerles el pie a nuestros emprendedores. Debemos ayudarlos reduciendo los trámites y los procesos para impulsar la formalización del mercado. Crearse una empresa debe ser un proceso sencillo, que no dure más de un día, que se pueda realizar por internet. Nuestra obligación está en rescatar el crecimiento, en rescatar a las familias, no con los tenedores de deuda. Mucha gente ha perdido el empleo. La inversión se ha venido reduciendo enormemente. Las políticas nefastas de gobiernos pasados ya no pueden continuar. Debemos enviar un salvavidas a la economía llamado inversión pública e incentivar la inversión privada. No podemos imponer el impuesto al patrimonio cuando lo que queremos es atraer a nuevos inversionistas. Debemos dar créditos que impulsen una reactivación verde y sostenible que busque el bienestar de nuestro pueblo. La inversión extranjera en el país es prácticamente nula. Apalanquémonos de iniciativas de financiamiento impulsadas por la CAF, la Unión Europea y China, que busquen invertir en proyectos verdes y energías renovables. Juntos somos más fuertes. El impulsar una transformación tecnológica en el país por medio de alianzas público-privadas es fundamental para la generación de empleos de calidad a largo plazo.
Señor presidente, en sus manos está la vida de millones de ecuatorianos que dependen de sus decisiones para poder salvar a nuestra economía. Cuando el hambre golpea las puertas de las personas, ellos saldrán por las ventanas a buscar nuevas alternativas y soluciones que mejoren su vida y su economía. Es con ellos donde su corazón debe estar. Los tenedores de deuda no se morirán de hambre si nos demoramos en pagar, pero nuestro pueblo sí. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan el pensamiento oficial de este canal.